El Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, dejó unas expresiones que están registradas en su palabra para que cada uno de nosotros pongamos muy atención porque traen un mensaje muy especial para todos sus seguidores. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias porque siempre tú nos hablas, nos tocas, nos das ese aliento que necesitamos para seguir adelante. Sigue, Señor, bendiciendo a tus hijos, a tus hijas, que tu pueblo siempre esté contento, alegre, feliz, sabiendo que tenemos un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros. A ti te daré la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo número 23, versículo número 34. Las últimas palabras de una persona antes de morir reflejan lo que más pesa en su corazón, sus anhelos, sus deseos cumplidos y otras por realizar, si es que se pudieran realizar. En el caso de Jesús, estas 7 expresiones, o como se le conoce las 7 palabras que pronunció en la cruz, están llenos de un profundo significado y amor. Estas expresiones, más que simples frases, son ventanas al corazón de nuestro Salvador en los momentos más oscuros y significativos de su misión redentora. Además, revelan verdades eternas sobre el perdón, la gracia, el sacrificio y la esperanza. En Lucas 23:34 dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Recuerde que las víctimas de la cruz, o que recibían la muerte en la cruz, eran crucificados, daban chillidos, maldecían a sus opresores, a veces hasta les escupían en la cara si es que podían hacerlo. Pero en el caso del Señor Jesús fue una reacción completamente diferente. Él fue golpeado, fue latigado, y sin embargo, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto refleja también en cada uno de nosotros ese anhelo de perdonar a todos los que nos han hecho daño. Parecería un poco injusto que uno, el ofensor o la víctima, tiene que pedir perdón. Pero así dice la palabra del Señor, y el Señor Jesús nos dio el ejemplo de perdonar. Imagínese él estando sufriendo ahí en la cruz del Calvario. Lo primero que hace es pedirle perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús tenía lástima por sus atormentadores, que por sí mismo no pensó en sus propios sufrimientos, pero su corazón estaba lleno de misericordia, lleno de amor y lleno de compasión. Quizás estos momentos son momentos de que podamos reflexionar. ¿Usted ya perdonó a todos sus enemigos? ¿Usted ya perdonó a toda la gente que le hizo daño en alguna ocasión? Pues si no lo ha hecho, tome el consejo del Señor Jesús y perdone también. Es importante perdonar, porque recuerde la palabra de Dios es clara que dice: si tú quieres que nuestro Padre Celestial te perdone, también tienes que perdonar. Parecería injusto, pero así es. Porque cuando usted perdona, ese perdón tiene un valor inapreciable, es un tesoro tan grande. Es la medicina, es la curación para tapar de una vez por todos las angustias, los dolores, los sufrimientos. Es el bálsamo, es la sanidad completa cuando uno perdona. Porque cuando usted perdona, se despoja del coraje, del odio, de la ira, del rencor, todos esos sentimientos ajenos a la voluntad del Señor. Tenemos que aprender a perdonar. Y de hecho el Señor nos está poniendo el ejemplo
que hay que aprender a perdonar. Imagínense cómo él estaba ahí sufriendo en la cruz del Calvario, pero sin embargo dijo, perdónales a los que le crucificaron. Imagínense, el Señor Jesús perdonó y además oró por sus enemigos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es perdonar. Es importante hacerlo. Recuerde algo muy, muy especial en esta oportunidad que le traigo. El perdón es muy poderoso. Cuando usted perdona, comienza a mirar la vida de otra manera, de otra dimensión, y comienza a despojarse de todo ese odio, ese coraje, ese rencor que tiene. Y es sana, y es sano. Y es lo más lindo, hermano querido. Lógico que olvidar no se puede, porque en el mundo se dice perdón y olvido. No se puede olvidar. Pero cuando uno ya recuerda esas cosas, ya no le causa dolor. Como dijeran, ya esa herida ya no sangra. ¿Por qué? Porque ya está sanada. Solo queda la cicatriz, solo queda la marca. Y cada vez que nosotros podamos mirar esa marca, podemos decir, el Señor me curó, el Señor tapó mi herida y me sanó, y ahora soy libre de esta atadura. Porque mientras la gente no perdona, vive encadenado, vive atado al pasado, vive atado al recuerdo. Tienen que aprender a perdonar. Y el Señor Jesús nos dio el ejemplo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Si al saber que tenía todo poder, hubiera podido bajar de la cruz sin ningún problema y hubiera enviado rayos y truenos y centellas sobre los que me atormentaban. Pero el Señor no, con su amable, su misericordia, su amabilidad, su corazón tan grande. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero hermanos, nosotros siempre debemos agradecerle al Señor que tenemos su palabra para que nosotros vivamos en Él y que estemos muy alegres, muy contentos, gozosos de servirle al Señor con todos nuestros corazones. Así es que, querido hermano, querida hermana, como en otra oportunidad le dije, es tiempo de perdonar, es tiempo de olvidarse ya todas esas cosas. Ya no se acuerde porque esos recuerdos le afectan su vida. Simplemente cuando ven esos recuerdos, deséchelo y piense en lo maravilloso del Señor y piense en estas expresiones. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Muchas ocasiones uno ofendió a las personas por deporte, por capricho o simplemente por ignorancia. Pero lo hizo y eso causó heridas y necesitamos ponernos de cuenta, primeramente con el Señor y con los demás y vivir en paz. Por eso dice, consigue la paz y síguela. Entonces cada día tenemos que aprender a ser perdonadores. Mientras el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, pusieron a dos ladrones junto a él, uno a cada lado. Y ellos estaban viéndose y el uno le decía, nosotros tenemos esto en castigo de lo que hemos hecho, de lo que nos merecemos. Y no hay duda, tienen toda la razón, nosotros cometimos cantidad de fechorías. Y uno de ellos le dice, si en verdad eres Dios, baja y bájanos también a nosotros mismos. Y el otro le dice, calla, no sabes lo que estás diciendo. En Lucas 23:43 dice, uno de los ladrones se arrepintió y dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que le castigaban de una manera justa. Mire lo que dice la palabra. Versículo número 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos
lo que se merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínese, el Señor confesó con su palabra la razón, la misión, por qué vino al mundo. Vino a salvar lo que se había perdido, el ser humano. Este hombre reconoció que había pecado y le pidió al Señor que se acordara de él cuando esté en su reino. Perdonar los pecados y justificar a un pecador aún en la cruz era un acto supremo de la gracia de Dios. Estando él, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se olvidó jamás de lo que había venido al mundo a salvar a los pecadores. Hermanos, esto es algo de imitar también al Señor. Una vez que dimos el sí, sigamos adelante. Cumplamos la tarea que tenemos por delante. Recuerde, el Señor nos va a dar la victoria, el Señor nos va a dar la bendición, la unción para terminar lo que hemos comenzado. No deje a medias lo que Dios le ha permitido empezar. No suelte su ministerio. No abandone su ministerio por capricho o porque alguien no le dio una palmada en el hombro o alguien le dijo, bien hecho. No. Deje que el Señor le recompense. Deje que el Señor haga lo que Él tenga que hacer con usted. Usted siempre cumpla la tarea y siga adelante. Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido y siguió adelante, sin desmayar. Imagínese, Él es nuestro Redentor y aún estando en la cruz del Calvario, no se olvidó de perdonar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso también nos da una palabra de aliento. Tenemos un futuro prometedor, un futuro maravilloso, un futuro lleno de expectación. ¿Qué va a ser? ¿Dónde vamos a estar? Hay ese sitio maravilloso que el Señor nos dice que fue a preparar, pero nosotros no vemos literalmente, pero lo sentimos en nuestros corazones que un día va a suceder eso. Y cada día también tenemos que, si hemos pecado, confesar nuestros pecados y vivir de una manera correcta conforme el Señor nos pide que vivamos. Cada día, hermanitos, hermanitas, es un reto, un desafío para cada uno de nosotros, aprendiendo a vivir como Él quiere que nosotros aprendamos a vivir. Y eso, hermano, tenemos esa expectativa de lo que va a venir adelante, porque cosas maravillosas nos esperan. Así es que, por favor, una vez más le repito, no se olvide su tarea por la cual el Señor les llamó a su reino. Y siga adelante, no desmaye, a pesar de luchas, de pruebas, de sinsabores, de enfermedades o necesidades. Usted siga adelante confiando en el Señor y cumple su ministerio. Al final el Señor le va a pagar con creces, porque el Señor no se queda con las manos cruzadas, sino que bendice a los que le temen. El Señor bendice a los que le sirven. El Señor bendice a los que les buscan. Así es que adelante, mi hermanito, mi hermana, como decíamos por aquí, échele ganas y confíe en el Señor. Y tome las palabras, esa promesa que estaremos un día en el reino de Dios. Otra expresión que le dice en Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27 dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Y en su angustia y dolor corporal se podía olvidar de las necesidades de su madre. No olvidó sus responsabilidades. Había sido un hijo obediente de María. Y parece, según la historia, parece que José había muerto unos años antes de esto. Y Jesús, siendo el hijo mayor, tenía la responsabilidad de cuidar de ella. No quería dar esta responsabilidad a sus hermanos no creyentes,
Él sabía que Juan, el amado, cuidaría de su madre de una manera fiel y con ternura y mucho amor, porque es conocido como el discípulo del amor. Y Juan aceptó la responsabilidad y llevó a María a su casa, donde ella vivió el resto de su vida. También nos enseña nuestra comunión unos con otros y nuestra relación con la familia de la fe. Que no nos descuidemos de demostrar el amor filial, ese amor que puedes llevar aún al sacrificio. Le entregó esta responsabilidad a Juan, diciéndole, ahí está tu madre. Y ahí uno ve el cuidado tan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Nunca de los nunca nos va a dejar desamparados. El Señor siempre está con nosotros. El Señor va a cuidar de nosotros. Nunca nos olvidemos lo que dice la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su var y su callado infunden aliento delante de a mí, me infunde aliento y adereza mesa delante de mis opresores. Nosotros tenemos esta bendición que el Señor nunca nos va a dejar. Le dejó a su madre al cuidado de Juan y Juan recibió esta bendición de hacerlo. Y nosotros también tenemos que procurar bendecir al hermano, bendecir a la hermana y tener una comunión real, genuina. No andar criticando al hermano, no andar criticando a la hermana, la manera como se peina, la manera como se viste, la manera como es, cómo habla, cómo se conduce, no. Sino que uno debe mostrar ese amor filial, ese amor que el Señor Jesús mostró hacia su madre. Y no descuidó su tarea, no descuidó su deber. Y estando ahí en la cruz, imagínese él de estar pensando en su propio dolor, en su propia angustia, pensó en su mamá. ¿A quién le voy a encomendar que le cuide? Y claro, Juan, el amado, el que podía cuidarle de una manera responsable, lo entregó y le dijo, hijo, ahí está tu madre. Hermanos, recuerde, el Señor siempre nos cuidará. El Señor muestra un cariño y un amor tan hermoso y maravilloso para cada uno de nosotros. En su amor nos refugiamos, en su amor andamos, en su amor vivimos, en su amor, hermanos, en los momentos de angustia, de dolor, de lástima, de desesperación, lloramos, nos acercamos delante del Señor, pero Él está ahí para cuidarnos, Él está ahí para protegernos. Imagínense qué lindo fue este momento. Y todos los demás personas ahí siendo testigos de cómo se tiene que proceder. Que uno también tiene que pensar en los que quedan aquí, porque nosotros ya nos vamos, pero ¿qué es de los que quedan aquí? Y uno también debe procurar ser de una manera correcta, el dejar testimonio real de la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, le dijo el Señor. Así es que cada día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para continuar adelante, siempre en victoria, siempre bendiciendo y agradeciéndole que no nos dejó huérfanos. Inclusive, si no se ha dado cuenta tan bien esto, muchas veces se oye cánticos que, le invitan al Espíritu Santo, ven. Pero la noticia es que nos dice la palabra que ya el Espíritu Santo vino. El Consolador está aquí con nosotros y el Consolador está viviendo en nosotros. Se escucha canciones como que le están invitando que venga, que de la unción, si el Señor ya nos ha bendecido y la unción tenemos, inclusive la palabra de Dios nos dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y nadie les va a engañar. Así es que imagínense, tenemos esa protección, ese amor, ese consuelo, que no estamos solos, no estamos huérfanos. Quizás no tenemos papá, quizás no tenemos mamá, pero tenemos al poderoso Espíritu Santo de Dios que está ahí para ayudarnos, que está para acompañarnos en medio de la angustia, en medio del dolor. Ahí está Él. Cuando empezamos a clamar y a gemir, ahí está Él.
intercediendo por nosotros. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que tenemos ese compañero tan hermoso y el Señor no nos dejó desamparados, huérfanos. Y dijo, no les voy a dejar huérfanos, enviaré otro consolador que estará con vosotros, escúcheme bien, para siempre. Así es que hay que vivir con mucha emoción la vida cristiana. Hasta el fin hay que seguirle. Vayamos al libro de Mateo, capítulo número 27. Mateo capítulo número 27, versículo número 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que oyeron esto no lo entendieron y pensaban que Jesús llamaba a Elías para que le ayudara. Pero recuerde, él puso sobre sí mismo la iniquidad de todos nosotros, llevó la carga terrible del pecado y pagó su precio en la cruz del Calvario. Y él estaba ahí solo. Nuestro Padre Celestial, que es santo, no puede contaminarse con el pecado. Y tuvo que dejarle. Le dio la espalda. En otras palabras, así dice, le dio la espalda al Señor. Y él se sintió angustiado. Y se sintió angustiado, desesperado. Ahí se ve la humanidad del Señor de una manera tan tremenda, que él sentía que el Señor, el Padre, le dejó, le abandonó. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te has olvidado de mí? Como nos dice, queridos hermanos, en 2 Corintios 5:21, él puso todo sobre sí mismo, la iniquidad de todos nosotros. Llevó la carga terrible del pecado y pagó el precio del pecado. El pecado separa del Dios Santo. Jesús tenía que experimentar la sensación terrible de esta separación. Era preciso que Jesús, sin haber pecado, sintiera lo que siente un pecador. Jesús tenía que pagar todo el precio solo y morir por toda la humanidad. Solo ahí en la cruz. Y hay ocasiones que nos sentimos solos, solitarios, que nadie nos entiende, nadie nos comprende. Pero tenemos que saber que el Señor Jesús ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que ya no tenemos pecado que expresar a nuestro Padre si ya le pedimos perdón por todo. Y si usted puede pedirle a Dios perdón por sus pecados de una manera más formal, podemos decir, alguien dijo, ¿por qué no escribe en un papelito la hora que cometió el pecado, el día, la fecha, para que le diga a Dios Padre, le diga, Padre lindo, vengo delante de ti a pedirte que me perdones de la mentira que me eché el día lunes a las 7:30 de la noche, mientras estaba yo viendo un partido de fútbol y los hermanos estaban ahí en el templo orando. Y yo no quise ir. Y cuando alguien me llamó, le mentí y le dije que estaba enfermo. Y era mentira. Perdóname, imagínese siendo tan detallista así. Bueno, pero yo no creo que uno tiene que ir a tal extremo. Lo que uno tiene que hacer es pedirle que Dios nos perdone. Que de una vez por todo uno haga las cuentas con el Señor y diga, Señor, hay tantos pecados que tú tienes que perdonarme. Hay tantas cosas que yo hice, hay tantas cosas que yo hice inconsciente o conscientemente. Pero te pido que tú me perdones de una vez por todas. Y como dice tu palabra, que tú tomas todos nuestros pecados y lo tiras al fondo de la mar y jamás te vuelves a acordar de ellos. Que esto sea una realidad en mi vida. El Señor nunca nos ha dejado.
El Señor nunca nos ha desamparado. Y eso nosotros tenemos que estarle contentos, agradecidos con el Señor, porque Dios es poderoso. Vayamos a ver en 2 de Corintios, capítulo número 5. Versículo número 21. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así es que el Señor no cometió ningún pecado, pero Él llevó todos los pecados de nosotros y podemos agradecerle por eso. En Juan capítulo número 19, versículo número 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Jesús, mostrando una vez más su condición humana, pide agua. Estaba deshidratado, por eso también nos puede entender lo que pasamos como seres humanos. El que había creado el mundo con ríos, lagos y fuentes ahora pide una gota de agua. Cuando los soldados empaparon en vinagre una esponja y se la acercaron a su boca, Jesús lo aceptó. Y ahí también Él sabe nuestra condición humana, nuestra condición débil. Por eso dice: acerquémonos confiadamente delante de su trono de gracia para encontrar el oportuno de socorro. Él pasó aquí en el mundo conociendo todas las desesperaciones, las angustias que nosotros podemos pasar. Por eso Él nos entiende. Qué lindo tener un Salvador de esta naturaleza que nos entiende, que nos comprende. Y ahí en Juan 19, versículo número 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Había vivido de tal manera que ahora, estando en la cruz, podía expresar el grito victorioso que indicaba que su misión fue terminada. Consumado es. La obra de redención, la cual era el propósito de su vida y ministerio, se había cumplido. Y el plan de salvación había sido establecido, asegurándonos que nosotros tenemos vida eterna y vida en abundancia. Y nosotros lo que tenemos que decir: Señor, gracias porque terminaste tu tarea, terminaste tu labor. Y te tengo que bendecir, adorar, alabar y agradecer por todo lo maravilloso que tú eres. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo número 23, versículo número 46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que Él tiene el poder para dar su vida y también poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el Señor, sino yo la doy y la vuelvo a tomar. El Señor murió en la cruz del Calvario, terminando su tarea, terminando su labor. Y esto da constancia que Él era 100% Dios y 100% humano. Y cada día tenemos que aprender a bendecir de su nombre, a adorarle y darle toda la gloria, el honor y la alabanza que le corresponde. Terminó la tarea para que usted y yo ahora podemos disfrutar esa salvación tan grande que nos dejó. Estas últimas palabras de nuestro Señor son una citación del Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Se dice que estas palabras se usaban en la época en que Jesús vivía en la tierra como una oración
en las adoraciones de la noche. Recordemos que Jesús dijo en Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús tenía el poder de despedir su espíritu para tomarlo otra vez. Las 7 palabras de Jesús en la cruz no son solo un testimonio de su amor y entrega, sino un llamado a vivir bajo su ejemplo. Desde el perdón a los enemigos hasta la confianza plena en el Padre Celestial. Cada palabra nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Al recordar estas palabras, no solo honramos el sacrificio de Cristo, sino que también renovamos nuestro compromiso de vivir una vida que refleje su gracia y amor, a la vez que nos inspira a caminar con fe, con esperanza y con gratitud. Nunca nos olvidemos de estas expresiones y pongámoslo en práctica. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Te doy las gracias porque podemos reflexionar en estas últimas declaraciones de nuestro Redentor. Te pido que cada día tú nos toques, tú nos hables y que cada día vayamos ampliando nuestro conocimiento para ponerlo en práctica. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Y al entender más tu palabra, eso me lleva a vivir una vida más segura, más tranquila, porque confío en ti. Te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor, escríbalo. Deme un me gusta y sobre todas las cosas comparta con otras personas. Y recuerde, nunca se olvide de las expresiones que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Recuerde, Dios le ama tanto que envió a que Cristo muriera en la cruz por usted y por mí. Reciba el perdón de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.